Todos bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, quiero comenzar en esta mañana nuestra clase leyendo en la carta de Santiago. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versos 19 hasta el 23. Hasta el 25, perdón. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios, para alabar tu nombre y darte gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tenemos de invocarte, Señor, y de venir delante de ti, Señor, para, oh Dios del cielo, presentar nuestras vidas y ser alimentados por tu palabra. En esta mañana ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo use tu palabra para hacer, Señor, para hacerle bien a tu pueblo, para renovar nuestra fe. Señor, mira la necesidad que tenemos de ti en este día. Señor, nuestras almas están sedientas de ti. Señor, sácianos. Dios mío, alimentanos, Señor, nútrenos, oh Dios de Cristo, en esta mañana. Señor, mira los problemas, Señor, las dificultades que cada uno de nosotros quizás tenemos en nuestra mente, que pueden ser una distracción para nosotros. Amado Dios, yo ruego que tú las quites, Señor, y que tú ayudes a tu pueblo, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a enfocarnos, oh Dios, en tu palabra y en la enseñanza de la Escritura. Bendice a tu pueblo con paz en este día. Bendice a tu pueblo con gozo. Bendice a tu pueblo, Señor, concediéndonos el conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana he querido comenzar leyendo este pasaje de la Escritura, porque en estos versículos, hermanos, aparecen algunas instrucciones que son válidas, que son, hermanos, relevantes, no solamente para la iglesia en general, sino también para nosotros como maestros de la palabra. Ya hace varias semanas hemos estado estudiando acerca de las características que deben de tener los maestros. Hemos estado estudiando acerca de la vida espiritual de los maestros, cómo nosotros alimentamos, nutrimos nuestra vida espiritual. Y sin duda, hermano, el Señor ha hablado de nuestras vidas. Sin duda, hemos sido alimentados por la palabra de Dios. Y antes de continuar en esta mañana con el tema de la vida espiritual de los maestros y cómo cuidarlas, cómo cuidar nuestra vida espiritual, cómo nutrirla, quiero resaltar, hermano, algunos principios que están en Santiago, que nos van a ayudar en esta mañana a meditar en lo aprendido y a ponerlo en práctica. Quiero llamar la atención de ustedes, hermano, al versículo 21, al versículo 22 y al versículo 25. Dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar
vuestras almas. Hermanos, en estos versículos nosotros encontramos en el verso 21, 22 y 25 encontramos tres principios que deben dirigir y deben informar nuestra actitud hacia la palabra de Dios, nuestra actitud hacia lo que nosotros leemos y escuchamos de la Escritura. Y lo primero que Santiago nos dice es, hermano, que debemos recibir con humildad la palabra implantada en nuestras almas. Ahora, yo quiero preguntarle rápidamente, hermano, ¿qué significa recibir con humildad la palabra implantada en nuestras almas? ¿Qué significa eso? Con obediencia. Debemos de obedecerla. Cuando dice recibir con humildad, está hablando, hermano, de abrazar esta palabra, de creer esta palabra y someternos a ella. Cuando yo creo que esta palabra es verdad, cuando yo creo que es inspirada por Dios, la respuesta adecuada a esa palabra, hermano, o a esa verdad, ¿cuál es? Someternos con humildad a la palabra de Dios, para ponerla en práctica. Y la razón por la cual quiero resaltar esto, hermano, es porque hemos estado recibiendo instrucción de la palabra acerca de cómo debemos cuidar nuestra vida espiritual, cómo debemos nutrir nuestras almas, y nuestra respuesta no debe ser simplemente, oh, está bien, qué bueno, sí, ya lo sé, amén. No, debemos de someternos a estos principios para que nuestra vida espiritual como creyentes y nuestra vida espiritual como maestros sea renovada. Y esto lo vemos, hermanos, se enfatiza en el hecho de que al final del verso 21 dice Santiago que es poderosa para salvar vuestras almas. Tengamos en cuenta que él está escribiendo aquí a quién, hermano, a la iglesia, a gente que ya ha sido salvos. ¿Por qué dice que es poderosa para salvar vuestras almas? Hermano, está haciendo referencia a que esta palabra, cuando nosotros debemos obedecerla, debemos de someternos a ella, recibirla, creerla, porque ella es poderosa no solamente para salvar al incrédulo, sino también para santificar a la iglesia. Ella es poderosa para renovar nuestra vida espiritual, para salvarnos del remanente de pecado que todavía hay en nosotros. Dice, hermanos, el versículo 22, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. James chapter 1 verse 22 to 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hermanos, Santiago continúa describiendo para nosotros cuál es la respuesta adecuada, la actitud adecuada ante la palabra, y él ensancha el principio que él da en el verso 21 y él dice: sed hacedores de la palabra, pónganla en práctica, no la atesoren simplemente en sus mentes, vivan por ella. Es lo que significa ser hacedor de la palabra, hermanos. Y fíjate cómo dice: y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hermanos, yo creo firmemente que una de las razones por las cuales nosotros como iglesia, como creyentes, nosotros pasamos tiempos de crisis espiritual en nuestra vida y nuestra fe se enfría, nuestro amor por Dios se debilita, nuestra esperanza se marchita, hermano, es precisamente porque nosotros tenemos la tendencia de ser, ¿qué cosa? Oidores olvidadizos. Y los oidores olvidadizos son aquellos que escuchan la palabra y dicen, hermano, amén. Pero realmente esa instrucción dada por Dios no afecta sus vidas. No afecta para nada la manera en que ellos se relacionan con Dios. Hermanos, por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos mirando que una de las maneras en que nosotros nos nutrimos espiritualmente, ¿cuál es, hermano? Debemos de dedicarnos ¿a qué? A leer la Escritura, leerla para nosotros, leerla diariamente. Hermanos,
oidor olvidadizo de esa verdad. ¿Qué es lo que implica? Implica, oh sí, es verdad, tengo que leer la Biblia, tengo que leerla diariamente, tengo que leerla para mí, no solamente para estudiar. Qué bueno. Sin embargo, del lunes al próximo domingo no ponemos en práctica ese principio. Eso es ser, ¿qué cosa? Oidor olvidadizo. Hermanos, y cuando tomamos esa actitud, evidentemente no va a haber fruto en nuestra vida. Porque la palabra de Dios, el patrón de la fe, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el patrón de la fe? Oímos, que aprendimos en hebreo. Oír la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Ese es el patrón de la fe. Oír la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. La fe verdadera, hermano, te va a llevar a ti a desear oír la palabra, te va a llevar a ti a creer la palabra, pero también te va a llevar a obedecer la palabra. Verso 25, verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor, y mira la palabra que usa, hermano, eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, 3 actitudes debemos tener ante las verdades que Dios nos enseña. Mi amada iglesia, 3 actitudes debes tener con relación a la verdad que Dios nos enseña a través de su palabra. Número 1, hermano, créela con humildad. Acepta esta palabra, créela, afirma que es verdad. Creed con humildad la palabra de Dios, recibirla. Número 2, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Y en tercer lugar, mira atentamente a esta palabra. Mira atentamente, presta atención cuando la escuchas, presta atención cuando la lees, presta atención cuando meditas en ella. Fíjate cómo dice, hermano, al final del verso 25, dice, si no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que cosa, un hacedor, ¿cómo? Eficaz de la palabra. Hermano, quiero que pienses por un momento en esta expresión, un hacedor eficaz de la palabra. ¿Cómo tú y yo podemos ser hacedores eficaces de la palabra? ¿Cómo yo logro eso? Haciendo lo que nos dice, poniéndolo en práctica. Pero para poder hacer eso, yo necesito de la gracia de Dios en mi vida por medio del Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo obre en mí, que me dé de su gracia, que me dé de su poder para yo poder eficazmente poner en práctica la palabra. También aplicando estos principios. Aplicando estos principios, exactamente. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Con la ayuda de Cristo, hermano. Para que sea más eficaz hay que conocerla, hay que estudiarla. Conocerla. Porque si no, no podemos expresar lo que la Biblia dice si no conocemos la palabra de Dios. Amén, amén, hermano. Conocerla, fíjense todo lo que ustedes han dicho, hermano. Conocerla, estudiarla, aplicar estos principios, todo esto, hermano, resalta nuestra respuesta, nuestra parte. Pero no podemos olvidar que para yo poder poner esta parte y ser eficaz en hacer mi parte, yo necesito, ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo obre en mi vida, que el Espíritu Santo me capacite. Dice la Biblia que Él es el que produce en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, a menos que el Espíritu Santo obre en nuestras almas, a menos que dependamos de Cristo en oración, hermano, y que el Espíritu de Dios obre en nuestras almas, hermano, a menos que eso pase, nosotros vamos a ser, en consecuencia, oidores olvidadizos de la palabra. Con esto en mente, hermano, vamos a continuar profundizando en nuestra estudio en esta mañana de cómo nosotros cuidamos, cómo nosotros nutrimos nuestra vida espiritual. Hermanos, ya nosotros vimos que debemos dedicar la lectura a la palabra, vimos también que debemos meditar en la verdad de la palabra de Dios.
Otra cosa, hermano, que debemos hacer para nosotros cuidar y nutrir nuestra vida espiritual, después de yo leer la palabra y después de meditar en la palabra, ¿qué necesito hacer, hermano? Lo próximo que necesito hacer es autoexaminarme. The next thing I need to do to take care of my spiritual life, of my soul, is to examine myself in light of the word. Debo examinarme a mí mismo a la luz de la palabra. Mira lo que dice 2 Corintios, 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 2 Corintios capítulo 3 verso 5. Hermano, que lo tengan rápidamente, que si lo quieren leer. 2 Corintios 3, 13, 5. Sí, hermano. Poneos pues a prueba para ver si estáis en la fe. Examinad a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Amén. Fíjate cómo dice, hermano, este texto. Una vez más, ¿a quién le está escribiendo Pablo aquí, hermano? A la iglesia. Y mira lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos, ¿a quién? A vosotros mismos. O no reconocéis, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo esté en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Fíjate lo que está diciendo, hermano. Examínense. Poneos a pruebas. Cuando yo leo la palabra en mi casa, cuando yo medito en la palabra, en lo que estoy leyendo, no simplemente la leo para calmar mi conciencia, sino que la leo para ser alimentado de Cristo. El próximo paso, ¿cuál debe ser? Es autoexaminarme. ¿Cómo estas verdades afectan mi vida? Por ejemplo, cuando estudiamos la primera clase que dimos en esta serie fue las características de los maestros. Y una de las características de los maestros es que los maestros deben ser regenerados, deben ser nacidos de nuevo. Después que yo escucho esa verdad y yo medito en esa verdad, yo tengo que examinar mi vida a ver si yo en mí tengo los frutos del nuevo nacimiento y si estoy abundando en ellos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Muchas veces la actitud que nosotros tomamos es, los maestros deben ser nacidos de nuevo. Quizás el hermano Pedro que está enseñando no es nacido de nuevo. O qué bueno que Margarita está aquí para que ella escuche eso. No, tú tienes que examinarte a ti mismo primero. Aplicar esta verdad. ¿Cómo? Cuando el texto te confronta con un pecado, preguntarte, examinarte, ¿cómo yo estoy cometiendo ese pecado? Cuando tú aprendes algo de Dios en el texto y Dios está hablando de tu vida en el texto, debes preguntarte, ¿cómo esta verdad de Dios cambia la manera en que yo debo de vivir? Cambia la manera en que mi actitud ante mis circunstancias en esta semana. Esa es la manera, hermano, de nosotros crecer espiritualmente. Oímos la palabra, meditamos la palabra y a la luz de la palabra nos autoexaminamos a nosotros mismos. Para ver, hermano, para ver qué ajustes debemos hacer en nuestras vidas. Hermanos, alguien decía, hace un tiempo atrás oí a alguien decir, nadie conoce cuán negro es su propio corazón hasta que lo mira en el claro espejo de la palabra de Dios. Tú necesitas autoexaminarte a la luz de esta palabra. Y esa es la manera, hermano, de crecer. Ese es el camino del crecimiento espiritual. Esa es la mejor manera de tú cuidar de tu alma. Lo otro que debemos hacer, hermano, es congrégate regularmente. The second thing that you have to do to grow and to take care of your soul is not neglect getting together with the people of God. Hermanos, mira lo que dice el Salmo 122. Salmo 122.
¿Todo lo tienen, hermano? Vamos a leer, hermano, hasta el verso 1 y 2. Por cuestión de tiempo solamente vamos vamos a leer el Salmo completo. Dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Hermanos, todos sabemos que evidentemente cuando el salmista estaba escribiendo este salmo, hermano, cuando él hablaba de Jerusalén, ¿de qué Jerusalén está hablando? Bueno, en el momento en que el salmista estaba escribiendo esto, no está hablando específicamente de Israel, del Israel étnico. Pero sabemos, hermano, que en la Biblia el Israel étnico apunta ¿a quién? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Estos principios son aplicables, son transferibles a la iglesia. Cuando él decía, por amor a mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, la paz sea sobre ti. ¿Por amor a quién? Él está hablando de Jerusalén. Y decía, por amor a mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, la paz sea sobre ti. Él iba a procurar ¿qué cosa? La paz en su pueblo. Dice, por amor a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Ahora, este salmo comienza diciendo, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Cuando ella llegó aplicando este versículo, hermano, a nuestros días, lo que él está diciendo, cuando llegó el día del servicio, hubo alegría en mi corazón. Hubo alegría en mi corazón. Y dice el verso 2, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Hermanos, una de las maneras que nosotros cuidamos nuestra vida espiritual es precisamente no descuidando el congregarnos regularmente. Y eso cambia la manera en que nosotros percibimos las reuniones de la iglesia. Porque evidentemente, hermanos, cuando yo vengo el domingo de la mañana, cuando hablo de congregarnos regularmente, no estoy hablando simplemente de venir todos los domingos de la mañana a la iglesia. Cuando hablo de congregarme regularmente, estoy hablando de venir a cada servicio que mi iglesia local tenga. Porque cada servicio que usted viene, los miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, escuela dominical, hermano, son oportunidades que Dios te está dando. ¿Para qué? Para nutrir tu alma. Pero también cuando tú te congregas regularmente, tú tienes la oportunidad, tienes la bendición de que, hermano, de recibir el ministerio de la palabra, no solamente por la predicación, sino también por el ministerio de los hermanos. A través del ánimo, hermano, a través de la amonestación mutua, del mutual encouragement that happen in the context of the local church. If you want to take care of your soul or your spiritual life, it's imperative. It's very important that you read the Bible, meditate in the Bible, examine yourself in light of the Bible, of the truth of the Bible, and come together regularly with the people of God to continue to listen to His word and to receive the encouragement of your brother and sister in Christ. Amén. Hermanos, no seamos oidores olvidadizos de esta verdad. Pongámosla en práctica. Hermanos, lo otro que debemos hacer para alimentar nuestra vida espiritual y nutrir nuestra vida espiritual es simplemente orando.
orando. Ora, ora, ora. Pray, pray, pray. For the good of your soul. For the health of your soul. Hermanos, vamos a leer 1 Tesalonicenses, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 through 18. ¿Todo lo tienen, hermano? 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Isabela, ¿lo puedes leer, por favor? Pray constantly, give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amén. Dice la Biblia el verso, vamos a leer desde el verso 16. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 20. Dice, hermanos, let's read starting verse 16 through verse 20. Estad siempre como gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Dice el verso 21, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Hermanos, cuando lo que nosotros vemos en estos versículos, al final de la segunda carta a los tesalonicenses, nosotros podemos encontrar una serie de imperativos que el apóstol Pablo nos da basado en la enseñanza que él ha estado dando a través de toda la carta. Y una de esas enseñanzas, hermanos, ¿cuál es? Estar siempre como gozoso. Hermanos, el estar siempre gozoso no significa, como usted sabe, estar siempre como felices. Yo creo, hermano, que nosotros vivimos en una época y en un tiempo en que la felicidad se ha convertido en un ídolo, en uno de los ídolos más prominentes de la cultura en la que nosotros vivimos. Todos queremos, ¿qué cosa? Ser felices. Este gozo, cuando él dice, estás siempre gozoso, no es que tú siempre vas a estar feliz. Hermano, él habla del gozo que el Espíritu produce. Es, hermano, esa actitud del corazón, hermano, de bienestar en tu alma a pesar de tus circunstancias. Una persona que tiene gozo en su alma es una persona que puede cantar este canto con todo su corazón. Es la persona que en su alma dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien con mi Dios. Eso es tener gozo en tu alma, hermano. Hermano, exactamente como quiere decir que no apagues el espíritu. No apaguéis el espíritu, hermana. Es una referencia. Ahí voy ahora mismo, hermano. Después de eso, hermano, ¿cómo yo mantengo, hermano, ese gozo en mi alma? Ora sin cesar. Orad sin cesar, hermano. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vuestra vida. Debemos de orar sin cesar, pero debemos de orar también ¿con qué? Con una actitud de ¿qué? De acción de gracias en nuestros corazones. Y cuando dice, hermano, no apaguéis el espíritu, ahí, hermano, para responder esa pregunta, vamos a ir, hermano, a Efesios capítulo 4. Verso 30, ¿todo lo tienen? Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Todo lo tienen? Hermano Martín, ¿me puede leer? Y no entristezcáis
al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén, hermano. Hermano, no apagáis el Espíritu Santo. Es la misma enseñanza o la misma verdad, el mismo imperativo que encontramos en Efesios 4:30 cuando dice no entristezcáis al Espíritu Santo, lo cual significa, hermano, es un imperativo, es un llamado a no resistir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un imperativo, hermano, un llamado a someternos en obediencia a la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han sentido, le ha pasado que han estado ocupados haciendo cosas y ustedes han sentido en ese momento, por ejemplo, un deseo intenso de qué? De orar. ¿Cuántos han pasado eso? ¿Y nosotros qué hacemos normalmente, hermano? Nosotros decimos, al rato. ¿Por qué? Porque resistimos, el Espíritu Santo está moviendo tu alma ¿qué? A orar. Y no solamente, hermano, a orar por otra persona, a orar por tu propia alma. Pero tú resistes esa inclinación que el Espíritu Santo está produciendo en tu vida. Hermano, cosas que tú sabes que tú debes de hacer, oportunidades que vienen a tu vida de poner en práctica la palabra. Sin embargo, hermano, nosotros hacemos todo lo contrario. Resistir al Espíritu Santo, apagar el Espíritu, es hacer resistencia a la obra del Espíritu Santo en tu vida a través de su palabra. Hermano, usted hacía mención ahorita hace rato de que la felicidad es un ídolo, o la idolatramos, o queremos ser felices todo el tiempo. Yo pienso que hacemos eso porque no damos por sentado que no tenemos una vida más allá. Y si viéndolo bien, es mejor pasar a la eternidad con el Señor, allá va a haber la felicidad eterna a como lo vemos nosotros aquí. Por eso yo pienso que ese es lo que nosotros nos enfocamos, a la felicidad aquí en la tierra, porque no vemos más allá de la eternidad. Exacto, hermano, porque nuestra vista está puesta ¿dónde? Aquí. Y eso le pasa a todos los creyentes, y los maestros no estamos exentos de eso, porque antes de ser maestros somos ¿qué cosa, hermanos? Creyentes, somos creyentes, cristianos, hermano. Hermano, ¿a qué me refiero cuando digo que el superintendente de cada iglesia es el Espíritu Santo? ¿A qué me estoy refiriendo? No, dígame, hermano. The superintendent of every church is the Holy Spirit. ¿A qué me estoy refiriendo? Dígame, hermano. Ok, eso quiere decir que el Espíritu Santo, hermano, es el modo de que el Señor controla a los hermanos. Si usted está en una iglesia donde está el Espíritu Santo y todos los hermanos están en uniforme, están todos en la misma creencia, entonces esa iglesia va a ser santa, ¿verdad? Está santa. Pero muchas veces, claro, tenemos diferentes opiniones, creencias, diferentes doctrinas, y el Espíritu Santo no puede estar ahí. Pero el superintendent of the church is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo es el que controla, es el que me controla la vida. Y es el que guía a cada creyente, hermanos. La evidencia más grande de que un creyente está lleno del Espíritu Santo, ¿cuál es? Su santificación. Su santificación. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, es un entendimiento claro del Evangelio, de la palabra, y una vida marcada por la obediencia a la palabra. Esa es la evidencia más grande de que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero volviendo a Efesios, hermano, todas estas virtudes, todos estos imperativos solamente se pueden poner en práctica cuando nosotros, hermanos, oramos sin cesar, con acción de gracia. Dice la Biblia, hermano, que esta es la voluntad de Dios para nosotros. Tesalonicenses, gracias. Y dice, hermano, que en el verso 20, no menospreciéis las profecías. ¿Qué profecía está hablando, hermano? La palabra. No menosprecies la palabra. No menosprecies el alimento espiritual que Dios te va a impartir por medio de la lectura diligente de la palabra, por medio de la meditación en la palabra de Dios. Cuando tú oras sin cesar, con acción de gracias en tu corazón, y cuando tú, hermano, no menosprecias las escrituras, la enseñanza de la palabra, el Espíritu Santo produce crecimiento espiritual en tu vida. El Espíritu Santo alimenta
el gozo de tu alma. Cuando nosotros oramos sin cesar, hermanos, y cuando nosotros nos sometemos a la palabra y ponemos y no menospreciamos la enseñanza de la Escritura. Debemos de orar, ora. Hermanos, nuestras circunstancias en esta vida muchas veces nos van a cambiar. Déjame decirte esto. Hay veces cuando nosotros oramos, las personas dicen, muchas veces la persona, usted va a escuchar expresiones como esta: la oración cambia las cosas. ¿Cuántos ustedes han escuchado esa expresión? La oración cambia las cosas. Hermano, la oración muchas veces no. Bueno, tú puedes orar y muchas veces tus circunstancias no van a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es la actitud de tu corazón ante tus circunstancias. Y muchas veces las circunstancias no van a cambiar porque precisamente Dios está llevando a cabo su propósito a través de tus circunstancias. Y esto lo vemos, hermano, que cuando Pablo oró y dijo, quítame este aguijón de mi carne, Pablo oró ¿cuántas veces, hermano? Bueno, él dice que oró en 3 veces he pedido por esto. ¿Y qué le dijo Dios, hermano? Al apóstol Pablo: bástate mi gracia, Pablo. Hermano, eso fue un no te lo voy a quitar. Su circunstancia no cambió. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Muchas veces las circunstancias no van a cambiar porque Dios está llevando a cabo su propósito en tu vida a través de tus circunstancias. Pero lo que sí va a cambiar cuando tú oras es la actitud con la que nosotros enfrentamos las circunstancias. Hermano, pero no será también como oramos también nosotros, porque muchas veces, bueno, he oído, ¿verdad? Están orando, están declarando y todo eso, y luego pasan las cosas no como ellos pensaban, pero no es que porque tienes poca fe. Pero en veces es que uno también tiene que saber que Dios en veces como eso usted contesta de otra manera, ¿verdad? Y yo pienso que depende como nosotros oramos también. Ayúdame a acercar tu voluntad si tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Pedimos por eso, pero ahí estoy viendo yo que también muchas veces podemos como estar bien como forzando lo que nosotros queremos. Exactamente, hermano, exactamente. Y lo otro, hermano, por eso el salmista, hay un salmo, hermano, que creo que es el Salmo 27, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué? ¿Cuántos conocen ese versículo? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas veces lo que nosotros entendemos de ese versículo, que es lo que o tengo que deleitarme en el Señor y Él me va a dar todo lo que yo le pida. No, lo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Haz tu prioridad deleitarte en Él, en tu comunión con Él, y Él te va a conceder, Él te va a guiar por qué cosas tú debes orar. Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Él va a guiarte en la manera correcta de orar por las cosas que nosotros debemos pedir. Y bueno, aquí también es en el verso 30, volviendo al Efesios capítulo 4, dice: y no necesitáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero aquí nos vemos algo negativo que dices en el 31: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Para poder evitar esto, bueno, nosotros debemos más bien hacer eso a un lado para poder estar, como dice en la primera Sanciones, que debe uno estar siempre gozoso, pero para eso tenemos que hacer un lado todo esto que nos estorba. Y para poder hacer un lado todo esto que nos estorba, hermano, como la amargura, la gritería, la maledicencia, hermano, cuando dice quita de ti estas cosas, está hablando de que del proceso de santificación. Y para eso lo que necesitamos, ¿qué cosa es? Orar sin cesar, tener comunión con Dios, hermanos. Lo otro que debemos hacer para crecer espiritualmente es desarrollar relaciones evangélicas en tu comunidad de fe. Desarrollar relaciones evangélicas en tu comunidad de fe. ¿Qué son relaciones evangélicas, hermano?
desarrollar relaciones evangélicas en tu comunidad de fe. Relacionarnos con otras personas. De la iglesia, ¿no? Porque dice evangélica. Evangélica, cuando hablo de relaciones evangélicas, estoy hablando de relaciones informadas y enraizadas en el Evangelio, en las verdades del Evangelio. ¿Qué son? ¿Cómo luce eso en la práctica? Bueno, hermano, relaciones evangélicas son relaciones intencionales, relaciones honestas y relaciones recíprocas. Ahora, déjame explicarte esto un poquito. ¿Qué son relaciones intencionales, hermano? Una relación evangélica, cuando tengo una relación evangélica informada por el Evangelio con mis hermanos en Cristo, yo voy a ser intencional ¿en qué? En discipular a mi hermano, en animar a mi hermano. Yo voy a ser intencional, hermano, en buscar el bien espiritual ¿de quién? De mi hermano, de ambos. Y eso me lleva, por eso dice al final, relaciones ¿qué? Recíprocas. Porque no solamente yo debo de invertir en la vida de mis hermanos, sino que mis hermanos también tienen que invertir ¿en qué? En mi vida. Una relación evangélica en la comunidad de fe va a ser una relación intencional, pero también va a ser una relación, hermanos, recíproca, porque vamos a buscar el bien mutuo de mis hermanos. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos queridos, cuando dice la palabra del Señor, en el Salmo 122 que leíamos hace un momento atrás, por amor a la casa de mi Dios, procuraré tu bien. El amor, hermano, a Dios me lleva a amar a mis hermanos, y eso me lleva ¿a qué? A ser intencional, a procurar el bien de mis hermanos, el bien espiritual de mis hermanos. Es una relación evangélica, porque es informada por el Evangelio y está enraizada en el Evangelio. Pero es una relación también recíproca, porque mi hermano va a hacer ¿qué cosa? Lo mismo conmigo. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, yo tengo que preguntarme, y yo tengo que examinar mi relación con cada uno de ustedes. Ustedes tienen que examinar su relación conmigo, por ejemplo. ¿Es mi relación con ustedes evangélica? ¿Es intencional? Es nuestra relación de hermandad recíproca. Pero también, hermano, una relación evangélica, que es el tipo de relación que tengo que desarrollar, es una relación honesta. ¿En qué sentido honesta? En que yo tengo que tener la suficiente confianza, hermano, porque somos intencionales, porque somos recíprocos en el procurar nuestro bien. Yo voy a buscar, hermano, yo puedo hablar con honestidad con mis hermanos acerca de qué? Del pecado con el cual estoy lidiando, con las circunstancias que me están rodeando, para yo poder recibir la ayuda que viene de Dios a través del ministerio de mis hermanos. Pero para eso necesitamos ser intencionales, honestos y recíprocos. Esa es una de las maneras en que nosotros cuidamos de nuestra alma. Y por último, hermano, apunta todos estos textos bíblicos. No lo vamos a leer porque se nos fue el tiempo, hermano, pero apunta a estos textos bíblicos y léelos en tu casa como parte de tu estudio bíblico. So let's write this verse. We will not read it because for the sake of time, but read it in your home. Amén. Ok. Todo lo copiaron, hermano. ¿Todo lo tienen? Ok. Hermano, por último, déjate pastorear. Déjate pastorear. Es una manera en que nosotros también cuidamos de nuestras almas. Allow yourself to be, quizás esa no es la traducción más correcta. Allow yourself to be shepherd. Hermano, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa, hermano, apunta este texto de la Biblia, hermano, Hebreos capítulo 13, y léelo también en tu casa, versos 7
y verso 17. ¿Qué significa dejar de pastorear? ¿Qué significa dejar de pastorear? ¿Cómo eso se ve en la práctica? Bueno, hermanos, un creyente se deja pastorear cuando tú te haces disponible al ministerio de tu pastor. Cuando tú te haces disponible, make yourself available for your pastor to invest in your life. Hermanos, y esto es parte de tu, hermano, cuidar de tu alma. Cuando busca, hermano, el tiempo hazte disponible para que tu pastor te disipule, para que tu pastor te ayude, para que tu pastor te guíe en cualquier circunstancia en la que tú estés viviendo por medio de la sabiduría que viene de la palabra. Habla abiertamente con tu pastor acerca de tus luchas, pecados y debilidades. Eso es dejarte pastorear, hermano. Habla abiertamente con tu pastor acerca de tus luchas, pecados y debilidades. Y por último, hermano, dejarte pastorear implica buscar el consejo de tu pastor. Busca el consejo de tu pastor y pon en práctica ese consejo. Busca el consejo de tu pastor y pon en práctica ese consejo. Amén, hermano. Y todo esto, hermano, viene del texto que mencionamos, que pusimos en pantalla, Hebreos capítulo 13, donde la palabra de Dios da instrucciones a la iglesia de cómo debe de relacionarse con su pastor. Hermanos, el próximo domingo vamos a estar tratando el tema acerca de el maestro y su material de clase. El maestro y su material de clase va a ser el próximo tema que vamos a estar tratando el próximo domingo. So next Sunday we will be teaching about the teacher and his curriculum. Ora, hermano, para que este estudio bíblico sea de bendición para nuestras almas. Vamos a orar, y cuando oremos, los hermanos que tenemos responsabilidad en el servicio, vamos a pasar al comedor para orar por el servicio y prepararnos para el servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios del cielo, has hablado en nuestras vidas, nos has instruido en esta mañana. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, que por el poder de tu Espíritu Santo, tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos aprendido. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Amado Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a aplicar tu palabra. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón agradecido. Crea en nosotros, oh Dios, la disposición de orar sin cesar, para que podamos dar fruto en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a deleitarnos en nuestra relación contigo, en buscar el tener relación contigo, Señor, para que de esta manera podamos desarrollar entre nosotros relaciones evangélicas que nos ayuden, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.